También en el boceto tenemos diferentes tipos de línea. Ya su estilo de línea, pues ya va a estar definido obviamente por ustedes, pero los principales tipos de línea obviamente son, para el boceto, son las líneas verticales, horizontales y las líneas fugadas. Que las líneas fugadas serían básicamente las líneas horizontales, porque estamos viendo obviamente una perspectiva. Entonces tenemos líneas horizontales. Obviamente tenemos líneas verticales. Y las que parten de un punto de fuga, pues obviamente son líneas fugadas. Todas las líneas que salen de un punto de fuga son rectas. Y en algún punto de la perspectiva se generan líneas horizontales y líneas verticales. Hay muchos que su línea la hacen firme, que a mí personalmente no me agrada mucho la línea firme. Y si se dan cuenta, los extremos están limpios. No, aquí le recargué un poco, pero en general la línea es firme y es limpia. En todo el trayecto del trazo está limpia, no hay vibrados, no hay resaltes en las esquinas. Entonces este es un tipo de línea, la que puede ser como línea firme. Y este tipo de línea la pueden utilizar para las rejillas. La pueden utilizar para las rejillas, ya que para el boceto muchas veces hay muchas personas que hacen rejillas, ponen los puntos de fuga y empiezan a fugar las líneas, y sobre esa retícula que se genera ya remarcan los volúmenes y sus bocetos. Entonces, bueno, podría servirles para hacer la rejilla. También puede ser para la línea de horizonte y para resaltar elementos de fondo. Por ejemplo, cuando tenemos perspectivas con vanos o aberturas y se ve el fondo del dibujo, la visual de esos objetos es una línea continua y un poco más gruesa que las demás líneas del boceto. Entonces también se pueden utilizar para contornos. Y bueno, esta sería como que la primer tipo de línea, también ya dependiendo de su estilo. La segunda, que es la que yo utilizo para mis bocetos, si se han dado cuenta, en un extremo lo remarco. Ya que lo remarqué, lo suelto y yo empiezo a vibrar la línea. Entonces remarco, mi línea es vibrada y al final siempre doy como que un énfasis. Por ejemplo, aquí en esta línea, si la alcanzan a ver, doy como que un énfasis al final, aquí igual. Y ahí es parte, bueno, ya es parte de mi estilo. Esta sí ya la utilizo para trazos del boceto. Y bueno, en general la hago para esto, para volumetría, para la volumetría básica, porque yo la hago en diferentes capas. El boceto digital y el boceto normal los hago por capas. Entonces, el que se podría entender como de primera capa, los hago con este tipo de línea. El segundo tipo de línea ya es con una calidad más gruesa. Lo voy a marcar con el Sharpie, pero en general es el mismo tipo de línea. La remarco y hago un acento al final. Y esta la ocupo para contornos y para definir la volumetría, que ya sería en una segunda o tercera capa. Ya de ahí ya definí bien la volumetría anteriormente. Entonces ya con este tipo de línea un poco más gruesa, ya defino y el boceto ya se empieza a ver un poco más limpio. Entonces lo utilizo para una segunda capa.
También muchas veces, y eso lo resalta el arquitecto Maylin, es cuando ustedes a lo mejor se van chuecos, aunque esa línea tiende a ser recta, está chueca, siempre pueden volver a remarcar hasta que los convenza esta línea recta que están haciendo. Y aquí ya marcamos dobles líneas, triples líneas. Hay gente que hasta hace 4 líneas. Y realmente no se ve mal porque el boceto se entiende que es de una primera intención. Y como les dije al principio, o sea, el boceto no tiene que ser tan perfecto. Entonces, este tipo de línea es para corregir y definir una volumetría de primera capa. Aquí ya depende de su práctica. A lo mejor con un solo trazo les queda o a lo mejor tienen que hacer varios trazos para corregir sus líneas. También tenemos la línea, bueno, este ya es como un poco más de composición. Yo lo utilizo en el boceto digital, que pues es la línea punteada, bueno, no línea punteada, sino interrumpida. Y este tipo de línea yo la utilizo para definir la composición del boceto. Yo la utilizo y se ve y se distingue de este tipo de línea de a todas las demás y entonces da como que una pauta a la composición del boceto. Entonces, hay algunos otros arquitectos que utilizan la, el tipo de línea que viene en AutoCAD, que es la de raya con punto, y la utilizan para definir la línea de horizonte. Entonces sería la línea con punto y la utilizan para la línea de horizonte también. Entonces, bueno, estos serían como que algunos tipos de línea en cuanto al boceto clásico, el boceto original. También, bueno, ya tenemos para composiciones de sombras, lo que podrían ser ashurados, que estos ya dependen de ustedes. Y estos se utilizan principalmente para este tipo se utilizan para definir sombras o zonas más oscuras en el boceto, entonces para sombras. Y aquí solamente lo hice en dos direcciones. Si se dan cuenta, lo hice en dirección horizontal y una inclinada, pero muchos lo hacen en 3 direcciones, que es la vertical, la horizontal y la diagonal. Entonces, cuando lo hacen en 3 direcciones, ya el ashurado se empieza a empastar en algunas partes, generalmente siempre es en la arista en la que empiezan, y de ahí van corriendo a la distancia que ustedes quieran. Yo generalmente lo hago hasta 1/3 de la superficie para que no se vea tan empastado, para que no se vea tan saturado de esta sombra. Entonces, si resumimos los tipos de línea, pues pueden utilizar línea firme para rejillas. Si quisieran, las rejillas sí las pueden marcar con escuadra o con regla y ya a mano ya pueden hacer su boceto. Algunos también lo que hacen, en el caso de los que trabajamos con papel albanene, hacen una rejilla en papel bond, la enmican y sobre esa ya muchos trabajan y ya generan sus volumetrías. Entonces, la línea firme la pueden utilizar para rejillas, líneas de horizonte y contornos. Ya la línea de boceto para una primera capa puede ser línea vibrada, doble línea, triple línea, pero tenue. Generalmente para calidad, ya manejándolo como en calidades, para la línea firme yo ahorita estoy utilizando
un punto 2, un estilógrafo punto 2. Y pueden utilizar este para la línea de horizonte, que serían punto 2. Para las rejillas, como es muy tenue, pueden utilizar un punto 1. Y para contornos puede ser de punto 2 en adelante. Pero sin llegar tampoco al grosor de la punta gruesa de un Sharpie, porque sí es más grueso. Ya posteriormente, para trazos de boceto, yo utilizo generalmente el punto 1, muy tenue. Para generar la línea tenue, lo inclino unos 45 grados respecto al papel, porque si lo trazamos a 90 grados, sí la línea es más definida que si lo trazáramos aproximadamente a 45 grados. Entonces, línea tenue, doble línea, triple línea con estilógrafo punto 1. Para definir las líneas de composición, igual la pueden utilizar con un estilógrafo punto 1, es así un poco más marcadas. Sería punto 1. Y la línea de horizonte, esa sí trata de marcarla un poco más gruesa con un 0.2 o en adelante. Porque se distingue esta línea, y más cuando empiezan a generar más puntos de fuga, de las demás líneas. Entonces, es muy útil marcarla más gruesa con un tipo de línea diferente a los demás tipos de línea para definir más puntos de fuga. Sí, dividan su hoja en tercios, tanto vertical, horizontal, y adentro de estos tercios van a dibujar unos cubos del tamaño que les queden. Entonces dividen su hoja en tercios, horizontal y vertical. Van a ser 9 cubos, 3, 3, 3 y 3. Y dentro de estos cubos vamos a hacer los diferentes tipos de línea. También vean que, o sea, a partir del momento en que empiezan a trazar el cuadrado, ya tienen que ir practicando su tipo de línea y dependiendo también de su estilo. Ya que los tenemos, en la primera fila, de izquierda a derecha, los vamos a hacer de esta manera. El primero vamos a trazar líneas horizontales, en el segundo van a ser líneas verticales y en el tercero van a ser diagonales. Lo mismo para los otros dos, horizontal, vertical, diagonal, horizontal, vertical, diagonal. En la primera fila vamos a hacer línea de trazo, que es con la que ustedes se vayan acomodando, ustedes vayan definiendo de acuerdo a su estilo, pero pues en general es línea recta. Va a ser línea tenue, puede ser doble línea o línea sencilla, de preferencia háganlo con línea sencilla para que vayan acomodándose. Bueno, el primero línea de trazo, el segundo va a ser con línea interrumpida, que ya lo vimos. Y el tercero va a ser con línea punto o línea de eje en AutoCAD, que es línea con punto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a trazar una primera línea a la mitad del cuadrado. Va a ser su primera línea. Traten de hacerlo lo más recto posible. Algunos tips que les di ayer es que traten de mover todo el brazo, no solamente la muñeca, porque se les van a ir curvas. Entonces traten de mover todo el brazo. Es un solo trazo, seguro y rápido, de preferencia un poco más, con una velocidad considerable, para que la inercia que llevan con el brazo hagan que tracen una línea recta. Entonces la primera va a ser a la mitad, después vamos a sacar cuartos, ya tenemos medios, ahora vamos a trazar cuartos.
Si se equivocan, no importa, o sea, siempre pueden corregir. Ya tenemos cuartos y a partir de cada uno los vamos a ir dividiendo a la mitad hasta la división más pequeña que puedan hacer. ¿Ves? A la mitad, las líneas más pequeñas. Si se dan cuenta, lo que va a provocar este ejercicio es que si trazaron mal su primera línea, se van a ir chueco. En todo el ejercicio se van a ir chuecos. ¿Por qué? Porque su cerebro detecta que esa primera línea funciona como guía y por ende se van a seguir yendo chuecos. Esa es la primera cosa. Si trazan su primera línea, sus primeras líneas, las demás se les van a ir derechas por inercia. La segunda, las primeras líneas, cuando tenemos más espacio, las podemos trazar más rápido. Conforme el espacio se va haciendo más pequeño, vamos a ir trazando más lento, lo que nos va a ayudar a generar control en el trazo. Y al final, siempre traten de rellenar donde les quedaron huecos. Entonces, esa es la condición de este primer ejercicio. El segundo ejercicio va a ser exactamente igual, pero ahora con líneas verticales. Recuerden que para líneas verticales, jalar el brazo hacia abajo, hacia nosotros, dependiendo de cómo se acomoden, también si son diestros o zurdos, ahí también es mucho. Influye todo esto, entonces identificamos la mitad, trazamos. Después otra vez mitad. Río, es que me pesas. Y seguimos con mitades. Entonces tenemos el primer ejercicio, líneas horizontales, verticales y ahora en diagonales. Que aquí sí traten de hacerlas a 45 grados y vamos a empezar de este punto 1 y vamos a llegar hasta el punto 2 de esta manera. Entonces ustedes con su ojo más o menos calculen los 45 grados. Y traten de hacerlo lo más pegadas posibles. Entonces, por ejemplo, aquí en estas que me quedaron más despegadas, a la mitad. Y finalmente traten de hacer otra vez líneas intermedias. Y bueno, este sería el primer ejercicio que van a ser horizontales, verticales y diagonales con línea de trazo.